Hola, buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Pilar López Novoa y soy parte del equipo organizador de Youth Diplomats, que es una simulación de negociación diplomática que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En el día de hoy voy a hablarles sobre el rol de prensa y su efecto sobre el sistema internacional, especialmente en el contexto actual y ya entrados en el siglo XXI, se ha visto una profundización en el alcance, la profundidad, valga la redundancia, y la velocidad de los nuevos medios globales. A su vez, todo esto ha creado una nueva especie de efectos cualitativamente diferentes de los que vinieron antes. Ahora voy a entrar un poco más en detalle en eso, pero a grandes rasgos eso es lo que voy a cubrir el día de hoy. La prensa siempre ha tenido un rol importante en el mundo y en la forma de tomar decisiones. Los medios eran los encargados de llevar la información e ideas de un lugar a otro y mantener al tanto no solo a la sociedad civil, sino también a los políticos y funcionarios del Estado sobre los sucesos en distintas partes del globo. Así, desde el siglo XIX más o menos, se utiliza el término cuarto poder para referirse a los medios de comunicación, para dar cuenta de la influencia que tienen sobre las cuestiones sociales y políticas de un país, y a mayor escala en el ámbito internacional también, que es en parte lo que nos compete en el modelo en este modelo. La digitalización marcó aún más esta importancia al facilitar el acceso constante a diversas noticias. Puede parecer una obviedad, pero el hecho de poder consultar 24/7 los nuevos sucesos alrededor del mundo y recibir información al instante tiene efectos muy profundos en el manejo de la política y las relaciones sociales. Ahora bien, ¿cómo se rige la prensa? ¿Cómo surge y cuál es el derecho que la rige precisamente? Por un lado, sería imposible dar una capacitación sobre el poder de la comunicación sin mencionar la libertad de expresión, es decir, la libertad de opinar, de expresar y compartir nuestras ideas. Esta libertad es considerada como uno de los pilares de los derechos humanos. La libertad de prensa es una manifestación de esta libertad de expresión, que implica el derecho humano a expresar en los medios de comunicación las opiniones e ideas sin temor a represalias eh, y de informar a la población. Es importante aclarar que estos derechos no son irrestrictos, sino que existen pautas y límites para que este derecho a la libre expresión no interfiera con los derechos de otras personas. Si bien estos límites no siempre están bien delimitados o claros y son objeto de mucho debate y controversia, es en parte el trabajo de prensa poder moverse dentro de esta área permitida, si se quiere. Como ya mencioné, de todas formas, es algo muy debatido, hay muchas posturas al respecto, algunas personas están mucho más a favor de una libertad de expresión plena, mientras que otros precisamente pretenden que sea un poco más, no limitada, pero sí que haya ciertas pautas, que haya algunos límites que no se puedan cruzar. Pero esto, como ya dije, es cuestión de mucho debate, todavía no hay un consenso. Em, ¿Cuál es este poder que tiene la prensa? ¿No? Yo mencioné que es el cuarto poder. Bueno, ¿qué poder tiene? Para comenzar, como ya dije, son quienes informan. A su vez, son quienes hilan el discurso social. Son quienes presentan la información a la sociedad civil y cómo la presentan. De allí se desprende el compromiso y la necesidad de chequear las fuentes y la veracidad de la información. Los potenciales daños, en caso contrario, podrían ser muy severos. Pese a los intentos de algunos medios de alcanzar la objetividad, la realidad es que todos los periodistas tienen cierta impronta. Algunos es mucho más marcada que otras, pero todos lo tienen. Su posición como redactores les da la capacidad de presentar los sucesos no solo como surgen, sino con la lente con que ellos mismos están viendo el mundo. No significa mentir, pero sí enfocarse en algunos detalles, desestimar otros. Incluso la elección de temas a tratar en una nota periodística ya da a entender cierto lineamiento político, cierta ideología, no solamente del escritor, sino del medio en el cual trabaja. Ahora bien, ¿cuáles son los peligros de este cuadro?
No puede no mencionarse lo que a partir de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, comenzó a llamarse el efecto CNN o CNN Effect en inglés. Es una teoría que lo que establece es que las redes de televisión globales y hoy en día también los medios de comunicación, las redes sociales, suelen jugar un papel muy importante, tanto en determinar las acciones que abordan y toman los políticos, como los resultados de los eventos que llevan a cabo. Algunos ejemplos de ellos son las intervenciones estadounidenses en Somalia y el efecto que tuvo en la percepción del genocidio en Ruanda. En estos casos, si no se tiene una mirada crítica de la información que se recibe, o si la información se tergiversa demasiado o se pierde el foco de verdaderamente lo que se está intentando comunicar, los efectos pueden ser desastrosos para la comunidad internacional. Eso es lo que ha dejado claro el caso de Ruanda. Y es muy interesante porque si bien nosotros podríamos decir, ok, los medios tal vez no tienen ese peso o tendemos a dar por sentado lo que hacen los medios de comunicación. La realidad es que si uno se pone a analizarlo y uno empieza a hilar muy fino, encuentra todos estos, no solamente micropoderes, sino que verdaderamente ejerce un control, una influencia muy grande. Entonces, para resumir, esquematizar un poco, los medios pueden funcionar al mismo tiempo o de manera separada como un agente que establece la agenda política, un impedimento para el logro de los objetivos políticos deseados, y en contraposición, un acelerador para la toma de decisiones políticas. Estas tres cosas son claves, especialmente ahora en el modelo de Youth Diplomats, pero también para entender la prensa en el plano tanto internacional como nacional en sí. Para que ustedes entiendan el rol que tiene la prensa al momento de escribir y al momento de ser un jugador dentro de el plano político. Por último, también muy importante entender el contexto en el cual se desenvuelve la prensa. Uno de los factores claves para comprender también cuánto poder va a tener la prensa es la incertidumbre política. Mientras más incertidumbre, más poder e influencia tienen los medios, ¿no? Esto es así porque hay un ciclo de noticias en el cual se llama la atención de los políticos y los políticos gobernantes tienen que intentar demostrar que están al tanto de los problemas actuales. La forma de hacer eso es consumir las noticias. Y el político que consume las noticias, quiera o no, se ve de cierta forma influenciado por estas. Y esto genera más noticias y esto genera, como ya dije, el ciclo. Bueno, eso es todo lo que yo tengo para decir hoy. Es una introducción, hay mucha información al respecto y les voy a dejar, junto a este video, les vamos a dejar un listado de bibliografía que pueden consultar en caso de que les gustaría, estén interesados en aprender un poco más al respecto. Es un ámbito muy rico, no tan explorado porque se tiende a menospreciar el rol de la prensa en la actualidad, pero es muy importante también analizar no solamente ahora cómo la prensa, sino también la prensa en conjunto a las redes sociales, ¿no? La explotación en el siglo XXI de todos los medios que tiene para ofrecer la comunicación, no únicamente ya el papel impreso, no únicamente la página donde se suben las noticias, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que en esta edición de Youth Diplomats estén muy atentos a tanto a las tiradas que van a hacer los diarios como a las redes sociales que van a manejar, porque una noticia verdaderamente puede hacer la diferencia en su debate, en su discurso, en su negociación. Ustedes tienen que estar al tanto y ustedes tienen que estar pendientes de qué es lo que está pasando en otros órganos. Entonces, ¿por qué? Porque eso les puede dar un pie para que ustedes consigan sus propios objetivos. ¿Sí? Entonces, estén atentos, utilicen la prensa, sepan cómo utilizarla estratégicamente para poder perseguir sus objetivos y a los periodistas precisamente también sepan utilizar a favor
ese rol que ustedes tienen a disposición, porque es una ventaja muy grande, ¿sí? Así que nada, cualquier otra duda que ustedes tengan con respecto a la prensa, nos pueden escribir al mail de Kairos Global o por redes sociales, y les vamos a dejar el listado de bibliografía. Muchas gracias.